Vamos a ver entonces estas últimas partes de la predicación expositiva, lo que es parte 3 y 4, en donde vemos temas muy importantes con el que comenzamos primero, lo que es la predicación expositiva con un componente narrativo. Los mejores predicadores saben narrar historias y hacen vivir ante la mente de sus oyentes las ideas que buscan transmitir. Los buenos predicadores son buenos contadores de historias, pero historias principalmente, como estamos hablando de un sermón de tipo expositivo, son historias bíblicas, parábolas bíblicas que hacen vivir en la mente de sus oyentes las ideas que se buscan transmitir a través de ese texto. Sin embargo, se debe procurar no dejarse de llevar demasiado lejos por el estilo y se olvide el objeto mismo de enseñar, convencer y edificar. Se, se menciona, la literatura menciona que es necesario que el predicador, cuando tenga lo que es el tiempo de narrar una parábola, una historia de la palabra de Dios, lo haga aproximadamente en 10 minutos, para que la idea central no se pierda en la historia, ni tampoco hagamos necesariamente lo que son aportaciones a lo largo de una historia. ¿No? Contamos primero la historia de David y no terminamos la historia porque cada proceso de su historia tenía una aplicación. Y no es así. Nuestro sermón tiene que tener un tema y un objetivo. La narrativa es solamente eh, parte constitutiva de ese objetivo principal. Para esto, como paso número uno, tenemos que seleccionar con cuidado la historia. Cuando estemos preparando nuestro sermón de tipo expositivo, se debe de leer el relato de la palabra de Dios que vamos a incluir en nuestro sermón, anotando los hechos que más interesen o que más contengan aplicaciones prácticas. Y se tienen que hacer preguntas. ¿Por qué pronunció Jesús esta parábola? ¿Qué enseñanza hay para los creyentes? Si se fijan, estas dos preguntas nos permiten principalmente no desapegarnos de la idea principal de la parábola, porque en ocasiones nos desapegamos de la idea principal y decimos lo que nosotros creemos que Jesús pronunció con esta palabra y no es así. Tenemos que tener la idea principal y tenemos que preguntarnos qué enseñanza hay para los creyentes. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, la historia de rico, del hombre rico y Lázaro, la historia de David y Goliat, la historia de Eva y la serpiente, por ejemplo, también la conversión de Pablo o la historia cuando Jesús camina sobre el mar. Es necesario que a la hora de elaborar un bosquejo de tipo narrativo se anoten las palabras principales de la narración con su significado espiritual. Por ejemplo, si vamos a utilizar lo que es un bosquejo de tipo expositivo con un subtema narrativo, en Segunda de Reyes capítulo 5 que habla de la historia de Naamán, entonces tenemos que anotar principalmente los principales aspectos de la narración y su significado. Por ejemplo, si leemos la historia de Naamán, nos vamos a dar cuenta que podemos dividirla primero la terrible enfermedad del pecado. ¿Quién era Naamán? Un hombre valoroso en extremo, pero leproso. Esta es la terrible enfermedad del pecado. El remedio infalible, que es el sacrificio de Cristo. Los métodos erróneos para conseguirlos, que los maneja muy bien la palabra de Dios cuando desarrolla lo que es esta historia de Naaman, y el camino a la sanidad espiritual, que lo vemos también en esta narrativa, pero es necesario que esta narrativa sea parte de nuestro bosquejo general, ¿sí? Que no sea nuestro bosquejo como tal, simplemente que utilicemos esta narrativa con un texto de tipo expositivo que manejemos como nuestra idea central. Ahora, siguiendo esto, la parte número 2 de esta lección, ahora la lección número 19, nos habla de esta misma idea que les estaba comentando. Es decir, para perfeccionar un bosquejo donde estés incluyendo un componente narrativo, que estés desarrollando una predicación expositiva y quieras incluir una parábola, necesitas manejar fielmente la idea principal de la parábola y no fuerces la idea. No hagas que el texto diga lo que tú quieres decir. Para esto necesitas
buscar una parábola que maneje fielmente la idea principal de tu predicación expositiva. No busques una parábola al azar a ver o una historia al azar para simplemente complementar. No, no necesariamente, no se trata de esto. Tienes que buscar una historia que fielmente la idea principal de la parábola complemente a tu predicación, al tema de tu predicación expositiva, sin forzar las ideas. ¿Cómo presentar este componente narrativo? Antes de entrar en las aplicaciones, relata la historia con un lenguaje vivo y dramático. Esto lo veíamos al principio de esta lección. Mencionábamos que los buenos predicadores son buenos contadores de historias. Relata con lenguaje vivo, con lenguaje dramático lo que estaba aconteciendo. Y para hacerlo tienes que pues respetar fielmente la idea principal de la historia. Ahora, resiste la tentación de explicar la aplicación mientras relatas la historia. Hay predicadores que mientras están relatando la historia se detienen y manejan la aplicación. Termina tu historia principal. Termina la historia principal y después te puedes regresar a las aplicaciones de esta historia. Es importantísimo que cuando añadas ilustraciones, distingue lo que está en la Biblia y distingue lo que es tu imaginación o tus ideas. Esto lo puedes hacer utilizando frases diciendo probablemente. O también como frases diciendo podemos suponer o es posible que. Si hazlo de esta forma para que no caigas en la tentación de, de simplemente manejar ideas que son tuyas que no están en la Biblia. Esto es muy, muy importante. Ahora, la primer cualidad del predicador es ser veraz, es ser verdadero. No te prolongues demasiado en la narración de tu historia. Hazlo de preferencia, como mencionaba hace un minuto, en 10 minutos específicamente y sé creativo. Hay algunos predicadores que la narrativa utilizan elementos de ilustraciones físicas. Por ejemplo, si van a utilizar lo que es la historia en la cual Moisés subió al monte, entonces no se utilizan algunos escalones, utilizan alguna silla, utilizan hasta una escalera. Me ha tocado algunos predicadores que utilizan alguna escalera o por ejemplo, si van a ser ilustrativos a la hora de narrar la historia de Zaqueo, cuando se subió a un sicómoro, utilizan ciertos elementos que pueden ser más ilustrativos, pero no se pierden en estos elementos, sino que en 10 minutos hablan, en menos de 10 minutos terminan la narrativa y son precisos en la idea principal de la predicación que están manejando. Antes de predicar, investiga. Es decir, lee capítulos en 2 o 3 versiones diferentes de esta narrativa y esto te va a permitir enriquecer mucho tus ideas. Vemos, por ejemplo, aquí en lo que es Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1, lo vemos en lo que es la versión Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 1960. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. El mismo versículo, pero ahora en la versión Palabra de Dios para Todos vemos, dice, Naamán, general del ejército de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. Entonces nos amplía mucho la idea. Vemos aquí, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual del mismo capítulo, mismo versículo. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. ¿Se fijan? Estamos investigando las diferentes ideas en diferentes
lo que son traducciones del mismo texto original. Como conclusión, es importante que nosotros enriquezcamos nuestra predicación de tipo expositiva con la narrativa. Para esto, los sermones narrativos recordamos que fueron utilizados por Jesús en su ministerio terrenal, y haciendo una investigación nos damos cuenta que sus parábolas eran cortas, pero eran tan profundas que transformaron la vida de millones y millones lo que son de sus seguidores en ese momento, y obviamente de toda la humanidad fue transformado a través de lo que es su palabra, sus historias, sus palabras. Y conviene que el predicador perfeccione esta clase de mensajes. La historia de la Biblia bien contada provocan efectos extraordinarios. Declaro que el Señor comenzará a utilizarte a ti en tus predicaciones de tipo expositivas con un componente narrativo en el nombre de Jesucristo, para darle gloria y honra a aquel que se la merece.